Bueno, la verdad que yo creo que cuando asumís es un momento muy lindo, te pones muy contento y cuando te vas también te pones muy contento un poco por lo que hiciste y un poco porque la verdad que lleva muchísimo tiempo de dedicación la asociación y la verdad que siento que hemos hecho cosas muy lindas y muy buenas y seguramente haya mucho por mejorar, pero la verdad que para hacer un balance creo que está bueno ver el punto de partida. Y un poco cuando yo miro un poco para atrás cómo fue todo este proceso, hay algo que nos marcó muchísimo en la asociación que fue la pandemia. ¿Qué nos pasó en la pandemia? Nos pasaron básicamente para mí tres cosas muy importantes que nos marcan, digamos, después el cómo termino gestionando yo. En realidad no solo yo, un montón de gente que colaboró con todo este proceso. Eh, por un lado, digamos, nos dejó muy en evidencia que la asociación de pueblo no puede depender solo de un torneo que se sucedía básicamente en un mes, y que en gran medida la operación, los ingresos de la Asociación de Pueblo dependían hasta ahora de ese torneo. Eh, lo segundo, que también fue, diría que muy importante, es cambió el modus operandi de la asociación, o sea, no te podías juntar, te tenías que quedar en tu casa y demás, con lo cual se concentró muchísimo el poder en el presidente y el gerente general, en cierta forma es como que el consejo dejó un poco de funcionar. Y tercero, justo en diciembre del año anterior a la pandemia, se había firmado un contrato muy bueno para la asociación, que es un contrato por 10 años con el AVE, que te permitía tener la estabilidad de que vas a estar 10 años en Palermo, que te permitía generar un montón de ingresos nuevos, pero al mismo tiempo te aumentaba considerablemente el alquiler, el canon, ¿no? Y la verdad que se firmó en diciembre y en marzo se produjo la pandemia, con lo cual te generó un doble efecto muy complejo. Te quedaron los costos muy altos subiendo con una obligación de pago muy grande y por otro lado no tenías ni los ingresos tradicionales tuyos porque no pudiste hacer el abierto con gente y al mismo tiempo no pudiste ni siquiera explotar todos los ingresos que te permitía ese contrato. Eso fue obviamente durante la gestión de Eduardo, pero impacta mucho en cómo yo arranco mi gestión. Entonces, antes de asumir, le planteo a Eduardo para cambiar un poco el modelo de concentración de poder en un modelo de descentralización del poder o la toma de decisión, que había 4 personas que se les vencía el mandato, que si podíamos de alguna manera no renovar esas personas y así podíamos armar un consejo mucho más amplio. A mí me parecía positivo que en la Asociación de Pueblos estuviese representada por alguien de jugadores, que convocamos al presidente de la Asociación de Jugadores, alguien de creadores, estaba el vicepresidente de la Asociación de Creadores, y alguien que representara al polo femenino, alguien al polo federal, alguien al polo de menores, al de juveniles, al amateur y diría que a la parte de disciplina, ¿no? Que también es muy importante en todo esto. Y bueno, esas 4 personas, yo le dije a Edu, che Edu, llamalas vos antes, bueno, las llamé por teléfono yo y evidentemente me parece que Edu no las había llamado, que bueno, eran Fede Virasoro, el joven Lastra, eh, Lalor, Ernesto Lalor, sobre Ernesto, que todavía está un poquito enojado conmigo, y la figura de Tati Olivera, que Tati Olivera no estaba en el consejo, pero manejaba el polo amateur y me parecía que estaba bueno hacer un cambio en el polo amateur. Y bueno, se ve que tantas ganas tenían de seguir en la asociación, que bueno, más allá de la interna que tuvimos, hoy están, digamos, en la lista de Benjamín, o sea, tienen ganas de seguir trabajando y participando. Eh, por otro lado, del lado de los ingresos, la verdad que, bueno, yo termino de asumir y al poco tiempo de asumir, bueno, Eduardo también me plantea que él se quería llevar al gerente general, que lo había traído, después, bueno, se fue a trabajar a AgroToken. Eh, Así que al poco tiempo de asumir, te diría que un par de meses, viene la figura del tesorero Gonzalo Delger y nos dice, mirá, la situación es bastante complicada, se debe mucha plata básicamente en canon al AVE, que fruto de la pandemia no se pagó, así que podés pasar a ser el presidente de la historia que pierde Palermo y que funde la asociación. Así que en ese contexto básicamente nos pusimos a laburar, a poner las cuentas en orden de la asociación. Al mismo tiempo, lamentablemente, empiezan a suceder las caídas. Primero se cae alguien en Salta, después se cae alguien en Centauros, después se cae alguien en Coronel Suárez, después se cae alguien en Palermo. Eh, y te diría que eso fue lo más difícil de mi gestión, las caídas. Porque por un lado, digamos, vos tenías gente muy cercana, muy querida, que estaba en cierta forma peleando por su vida. Por otro lado, tenías
la familia de esa gente sufriendo, y lamentablemente a veces como presidente te hacen cargo de cosas como esta, y la verdad que a mí me llamaba gente, nada, haciéndonos responsables del siga, siga y demás. Entonces teníamos un contexto económico complicado y teníamos una situación en el polo muy compleja. Pero bueno, a pesar de que no teníamos pescado para repartir a los clubes, decimos vamos a repartir lo más importante que puede hacer la asociación, que es generar muchísimo polo. Y ahí nos pusimos a trabajar en 4 ejes, diría que 5 ejes, pues se sumó el tema del polo más seguro, que básicamente que más gente juegue al polo, que más gente lo vea, que más gente lo patrocine, que sea más divertido y que sea más seguro. Y al mismo tiempo nos metimos fuerte a trabajar en ordenar las cuentas, y para eso básicamente primero instalamos procesos competitivos, de manera tal de que en el caso de un recital, por ejemplo, después de ese proceso competitivo, en vez de que la asociación cobre entre 100.000 y 120.000 dólares, vas a cobrar casi 500.000 dólares, con lo cual eso multiplicarlo por 4, 5 o 6 recitales, casi te da 2 millones de dólares de ingreso más por año. Con esa plata salimos con Gonza a empezar a cubrir y ordenar las cuentas con el AVE. Por otro lado, nos pusimos muy fuerte a trabajar con el tema sponsors, y por ejemplo el sponsor principal, solo para citar un ejemplo, duplicamos su ingreso. Después nos pusimos a trabajar en el paseo gastronómico, hicimos que Palermo esté abierto todo el año. Todo se empieza a atar con todo, o sea, no solo era una manera de generar nuevos ingresos, sino que también la gente venza el miedo de ir a Palermo y lo empieza a sentir mucho más cercano, se empieza a vincular mucho más con la ciudad. En definitiva, pase lo que terminó pasando, que es que, como me lo definió Gonzalo Pieres, que la verdad que es una persona que al polo le debe mucho, me dijo, hay exceso de polo y exceso de gente. Nunca pudo creer la cantidad de gente que logramos meter en el abierto de San Jorge cuando jugó Pilot. Entonces, la verdad que esto de tener cada una de las categorías del polo representada en el Consejo, 2 personas también del polo federal, que para mí fue muy importante, y además rediseñamos la estructura del polo federal, donde empezamos a hacer las ligas, más una representación zonal que provincial. Eso le empezó a dar mucha autonomía y muchísimo crecimiento. Y empezamos a recibir básicamente qué necesitaba cada una de las partes, que de vuelta no teníamos pescado, pero sí teníamos cañas para enseñarles a pescar, o por lo menos trabajar en que puedan crecer en sus zonas. Nos pidieron que instalemos el -1 y el -2, eso permitía que había mucha gente que tenía 0 gol, generamos la liga de 0 a 2 goles, que todo el mundo venga a jugar a Pilar y a Palermo, celebramos con ellos los 100 años de la Señora Argentina de Polo, la primera fiesta se hizo con el Polo Federal. El Mundial Femenino tenía muchas connotaciones, por un lado darle el lugar que merece la mujer en este deporte, no solo en Argentina, sino también en el mundo. No nos olvidemos que Argentina básicamente es un deporte que atrás una industria de exportación, con lo cual es fundamental generar políticas que no solo fomenten el desarrollo del deporte en Argentina, sino también en el mundo. Y los mundiales lo que hacen es que crezca el polo en el mundo. Por ejemplo, se federaron las chicas brasileras que no tenían hándicap, se federaron las irlandesas, o sea, se generó una expansión enorme en el polo femenino a nivel mundial. Bueno, ahora se va a jugar, si Dios quiere, en Italia el próximo mundial. Y lo otro lindo, si querés, con las mujeres fue que la última final de mi gestión, que fue una pelea linda que tuve con ellas, que fue que ellas tengan Palermo abierto para ellas. El sábado, día previo a la final, que se jugó el domingo, que tuvimos la suerte de que venga el presidente, también jugaron las chicas, Palermo 100% para ellas, las tribunas totalmente llenas, las hinchadas. La verdad que fue muy lindo porque sentí que la mujer tenía el lugar que se merece y que creo que además es las categorías que más potencial de crecimiento tiene. Se trabajó mucho sobre los menores, llegamos incluso el año pasado a tener 2 Copas Potrillos, 2 Tolopolos en el mismo año, estaban llenas. Se creó un espacio para el polo juvenil, vimos que teníamos mucha gente que se perdía en ese momento, digamos, y perdíamos muchos jugadores, así que creamos la categoría juvenil. Así que todo lo que fue polo, la verdad que en términos del trabajo que se hizo con las distintas subcomisiones, se atendieron todas las categorías de polo. Y para lo que es ProAm, también se creó por primera vez la subcomisión de polo ProAm, o sea, donde todos los productores o empresas que organizan polo tengan un lugar en la asociación de polo, y hicimos esta copa que es la President's Cup, que los pone a trabajar a todos los clubes a todos los organizadores de manera colaborativa. También la Triple Corona no se organizaba de manera conjunta, se organizaba de manera separada. El estado de los estadios era malo, o sea, lamentablemente la cancha 1
bueno, era un arenero lleno de agua, la verdad que estaba en muy mal estado y es el mejor polo del mundo, así que a pesar de no tener tanta plata, decidimos hacer la cancha 1-0 y eso fue una gran movida. También hicimos la nivelación de la cancha 2. Hoy mirás todas las canchas de Pilar y prácticamente está haciendo un informe Gonza Rey ahora para el cierre de gestión, donde prácticamente se podría jugar alta handicap en todas las canchas. Tortugas hizo una inversión muy grande también. Tortugas habíamos tenido, previo a mi gestión, una suspensión de una final, y este año tuvimos, o este año pasado tuvimos récord de goles. Y Hurlingham, que la verdad que es donde nació todo este cuentito, yo sentía personalmente que había como cierto abandono por parte de la asociación hacia Hurlingham, así que decidimos de manera conjunta hacer hoy la cancha 1 de Hurlingham, que la financió la asociación. Así que la Triple Corona se va de alguna manera, o se termina una gestión en la cual quedan todos los clubes trabajando de manera conjunta, de manera colaborativa, y donde los estadios se pusieron en valor, principalmente las canchas, y también hubo que invertir, obviamente, en el estadio de Palermo, que bueno, se renovaron, si uno ve, todos los asientos y demás. Entonces creo que al final del día se logró para mí algo muy importante y muy lindo, que es que básicamente el polo crezca en cantidad de audiencias, tuvimos récord de audiencia, que crezca en cantidad de jugadores, de vuelta, como dijo Gonzalo Pérez, se estalló el polo, exceso de polo, que crezca en cantidad de sponsors, han vuelto compañías internacionales como Carolina Herrera, Hublot, a Palermo, nos pasó que incluso el Banco Internacional, que era el principal sponsor, se vendiera, bueno, logramos que continuara, el Banco Galicia ahora, se lograron nivelar las cuentas, no solo además mejoraron los ingresos, sino que también salimos del modelo de contratación y empezamos a tener recursos propios para toda la parte comercial y toda la parte de producción. Si hoy vos mirás el ratio de empleado versus ingreso, hoy estamos en el mejor ratio de todas las gestiones anteriores. Así que la verdad que nada, en cierto sentido creo que estos 4 ejes o 5 ejes de que haya más polo, de que la gente lo juegue, más gente lo vea, más gente lo patrocine, se cumplió. Y también que sea más divertido, creció muchísimo el polo amateur. El polo amateur se expandió a todos los clubes. Hoy el Jockey, Hurlingham, Classic que viven gracias al polo amateur. Y después logramos esto de que tener un polo más seguro, donde el nivel de caídas por suerte ha caído muchísimo, digamos, valga la redundancia. Así que más que nada yo lo que tengo son palabras de agradecimiento a mucha gente, que obviamente no los voy a nombrar, pero que por un lado son los dirigentes de todo el polo federal, que sentí muchísimo apoyo de ellos durante todo este tiempo. Por otro lado, al personal de la Asociación Argentina de Polo, que nos tocó incluso algunas finales tener que, no sé, secar la cancha, etcétera, etcétera, que fue la verdad que espectacular. Por otro lado, al consejo y a todos los que trabajaron de manera desinteresada para que esto suceda. Y por otro lado, los jugadores. A los jugadores que la verdad que todos los jugadores de alto handicap se han, digamos, realmente colaborado muchísimo con la asociación. Para mí los jugadores son un elemento fundamental en toda esta ecuación. El jugador es un poco el emprendedor en la industria del polo, que realmente es un poco el que lleva adelante grandes organizaciones, genera muchísimo empleo y la verdad que durante todo este mandato trabajaron muy codo a codo, trabajamos junto con ellos, con la dirigencia, con los referees, en mejorar el polo. Ahora, de hecho, gracias a una intervención de Pablo McDonough y todas las asociaciones, se está eliminando el bloqueo en toda la cancha. Así que la verdad que, nada, muy agradecido con muchísima gente. Y también, obviamente, con mi familia, que ahora está muy agradecida que yo también esté terminando este mandato, así puedo dedicarle más tiempo a ellos, pero bueno, que fueron muy importantes en todo este proceso.